vamos a dar un lapso para el rol de los hijos, pero vamos a hablar igual acerca de los padres. Jeremías capítulo 35. Libro de Jeremías capítulo 35. Amén. Y para leer la palabra de nuestro Dios, símbolo de que lo ha encontrado, vamos a ponernos de pie. Jeremías, si no tiene Biblia, no importa, puede ponerse de pie. Leemos para que usted pueda asimilar la lectura bíblica. Jeremías capítulo 35. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Lea el verso 2, por favor. Tomé entonces a Azanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Italías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masaías, hijo de Salum, guardia de la puerta. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Dios del cielo. Amantísimo Padre Celestial, en esta bendita noche de bendición por estar aquí en tu casa, te pido, mi Dios, que sea usted mismo hablándonos en esta hora, otorgándonos, mi Dios, por medio del mensaje de tu palabra, Señor, todo lo que nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu necesita. Mi Dios, toma control y dominio de todo nuestro ser, que nada ni nadie impide esta comunión que vamos a tener en ti por medio de tu palabra. Mi Señor, háblanos tal cual tú lo tienes acostumbrado y permite que mientras tu palabra se manifiesta, también hay un espíritu de gozo y de alegría, Padre, en medio de este pueblo que tú mismo has traído en esta noche. Padre, te lo pido en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis amados hermanos. Jeremías capítulo 35. Cuando el profeta Jeremías se levanta en medio de su pueblo, se levantó como un vocero, como un proclamador. Otros también lo entienden como un atalaya o mensajero para la ciudad de Israel, propiamente hablando para el rey de Judá en Jerusalén. Este hombre se levanta como un recurso de Dios para proclamarle al pueblo que se arrepintiese y se volviese a su Dios, ya que Nabucodonosor habría de tomar toda la nación de Israel y ponerla presa, cautiva, llevándola hacia la ciudad de Babilonia. Dios, podríamos decir, que utilizó todo lo que estaba a su alcance para darle a su pueblo oportunidades de salvación. Pero si el pueblo escuchó, mas no obedeció. Cuando vamos al capítulo 35, vamos
vamos a hablar de una pequeña familia de las muchas que habían en medio de la nación de Israel. Propiamente hablando, en el capítulo 35, verso número 2, Dios le dice a Jeremías, su profeta, su anunciador, su vocero: anda a la casa ¿de quién? Anda a la casa de los recaditas y habla con ellos. ¿Cuál es el mensaje de Dios para esta familia? Dice el versículo número 2, anda, habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Ahora, la familia de los recaditas tenía cierto nexo con el servicio o con la tribu de Leví. Para aquellos que han podido leer un poquito más la escritura, sabrán muy bien que esta tribu estaba al servicio de Dios y eran los privilegiados, por así decirlo, para servir o ministrar dentro de la casa de Dios. Ahora, Dios le dice a Jeremías, anda donde esa familia, éntralos e introdúcelos en mi casa y ofréceles a beber vino. No que la bebida en sí mismo haya tenido algo de malo, sino que Dios buscaba algo, sí, como para ilustrar la enseñanza que en esta noche tanto el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén y Judá y nosotros tenemos que aprender. ¿Cuál es la enseñanza? La misma palabra nos va a ilustrar el mensaje para nuestras vidas en esta noche. Versículo número 3. ¿Qué hizo Jeremías luego de la instrucción que había recibido de parte de nuestro Dios para con ellos? La Biblia dice, versículo número 3. Tomé entonces, ¿a quién? A Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recaditas. Verso 4. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Italías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaban sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Usted dirá, wow, tanto nombre y tanta verdad, tantas familias nombradas. Mas sin embargo, lo que quiere el profeta es ser específico a la hora de ir nombrando, ir enumerando cómo Dios va tratando en el proceso de la ilustración o la enseñanza. ¿Qué es lo que busca Jeremías? Que no haya tela de duda quiénes son los involucrados y cómo Dios quiere hablarle a su pueblo. A veces suele suceder que cuando un papá dice limpien la casa y sale del hogar y regresa de pronto por la noche, la casa está igual como la dejó. Y el papá pregunta, ¿y qué pasó si yo dije que limpien la casa? Y los muchachos, como son muy astutos, dicen, como no dijiste el nombre. ¿Sí me explico? Entonces el papá se dice, no, para la otra ya no me coge 2 veces. ¿Verdad? El papá dice, tú limpia tal cosa, tú limpia tal cosa y tú haces otra cosa. ¿Verdad? De la misma manera, la palabra se toma la molestia de irlos nombrando uno a uno para que no haya tela de duda tanto en el llamado como en el ejemplo que Dios quiere darle a entender a su pueblo en esta noche. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Yo quisiera que usted se ponga también en esa lista, ya que Dios también tiene un mensaje para usted en esta hora. Verso número 4, deja pues asentado que Jeremías hace lo que Dios le pide. Verso número 5. Y dice el Señor, y puse delante de los hijos de la familia
familia, introdúcelos en la casa de Dios y ofréceles a beber vino. Jeremías obviamente no sabía qué es lo que Dios quería con todo esto. Obviamente que el vino era una bebida muy común en el pueblo de Israel. Era de hecho, sí, el convite normal de toda festividad, de toda celebración, tanto de matrimonios, de nacimientos o de regocijos. El pueblo tomaba vino. Era indudable, pero no el vino que usted y yo en la actualidad o en el mundo nosotros tomábamos. Sí, no con esto quiero convalidar para muchos, sí, el que levanten el codo y se embriaguen y dicen, ay hermano, ahí está el vino, entonces yo me meto cerveza. ¿No? Ya hemos explicado en otras oportunidades lo referente al vino cuando estudiamos la carta de Timoteo. Mas sin embargo, Dios quería probar algo, una verdad espiritual para ellos y también para nosotros en esta noche. ¿Cuál es esa verdad escondida? Mire lo que dice el verso número 6. Mas ellos dijeron, ¿qué dijeron los recabitas? No beberemos vino. Ahora, hasta ahí, ¿qué diría usted? Que no hicieron caso, es decir, que fueron rebeldes. ¿A quién? ¿Al profeta o a Dios? ¿Al profeta o a Dios? A Dios. El profeta solamente era un instrumento, un mensajero, nada más. Ahora, si me quedo hasta ahí con el texto bíblico, usted dirá, ¡ay, desobedientes! ¿Verdad? Pero en esta noche Dios quiere decir que tú abras tu corazón y tu mente y puedas recibir para ti un mensaje muy especial. Mira lo que dice la Biblia en el verso número 6. ¿Por qué dijeron no beberemos vino? Ellos dicen, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. ¿Por qué no lo habían tomado? ¿O por qué no accedieron a tomar vino? ¿Cuál es la causa? Porque su padre les había dado una orden. ¿Cuál era esa orden? Que no beberían o no bebieran vino ni ellos ni sus hijos, es decir, sus descendientes. Y usted dirá, ay hermano, pero esa es una ordenanza humana. Y sobre una ordenanza humana está la ordenanza ¿de quién? De hecho hemos estudiado muchas veces diciendo más vale o más peso tiene obedecer a Dios que a los hombres. Pero lo que usted y yo no entendemos al momento es que esta orden de Jonadab, sí, padre de la familia de los recabitas, había tomado como mandamiento propio un mandamiento de Dios que ya había sido dado a la tribu de Leví. Dios ya le había dicho a los levitas que ellos no deberían tomar ni vino, ni sidra, ni ninguna bebida embriagante. El problema es que para esas alturas de la historia, luego de 1000 años después que Dios habría dado, sí, la administración, ya no había en Israel quien cumpliera las órdenes de Dios. Dios, al llamar a los recabitas, le trata de decir al pueblo, todavía en Israel hay familias que me obedecen y que todavía temen a mi nombre. Todavía en Israel hay quien guarda mi palabra y aun cuando yo le digo que la quebrante, ellos la respetan porque saben que mi palabra no puede ser torcida ni cambiada. Gloria a Dios. Recuerde, mi amado hermano, que Dios estaba probando a la familia recabita. Dios no los estaba tentando. Dios los estaba probando para ver hasta qué punto ellos guardaban el mandamiento. Y me gusta el trabajo de Dios, cómo lo hace con la familia. Dice la Biblia que Él los invita por medio de quién primeramente, por medio del profeta. Mucha gente suele decir, ay, ese hombre o esa mujer es de
Dios. Amén. Y puede inclusive visitarlo en su casa. Y usted dice, oye, ese es un siervo de Dios. Venga, siervo, siéntese, le dice. Y está bien que los atienda, yo no digo que está mal. Pero cuidado, Dios puede utilizar a quien sea para ver cómo está usted delante de los ojos de Dios o delante de la presencia de Dios. Ya un profeta en la antigüedad había sido enviado a un rey para dar un mensaje, y Dios le había dicho, luego de que le des el mensaje te regresa por otro camino porque no quiero que te contamines. Y el profeta fue, le dio el mensaje, al retorno le salió otro profeta y le dijo, ven a mi casa y come conmigo, porque Dios ha dicho que sí, que te salga a tu encuentro y vengas a mi casa a comer. Y este profeta le hizo caso al segundo profeta, fue a su casa, oyó el mensaje, comió, y estando comiendo, Dios utiliza al segundo profeta y le dice, por cuanto has desobedecido, morirás. Y salió de la casa, se fue por el camino, le salió un león al encuentro y lo despedazó. Usted debe de entender, mis amados hermanos, que cuando de Dios se trata, la obediencia no puede ser en modo alguno tergiversada, no puede ser cambiada, no puede ser manipulada por nada ni por nadie. Dios, cuando da una orden, no se contradice. Si Dios, por ejemplo, dice en su palabra que no debemos de mentir porque Satanás es padre de toda mentira, así venga alguien que se diga ser representante de Dios o mensajero de Dios y le diga, no hermano, no importa, es una mentirita blanca, dígala nomás que el Señor está con usted. Oiga, esa palabra no es de Dios, es del mismo trono del infierno. La verdad de Dios no puede ser cambiada. Y Dios había dado orden que el pueblo se guarde, sí, en este caso en su integridad y no contaminarse con vino. Ahora, la familia había dado obviamente peso al mandamiento de su padre Jonadab, porque su padre Jonadab se había instruido, sí, de los mismos mandamientos que Dios había dado al pueblo. Y es decir, que la familia de Recac estaba bien cimentada conforme al mandamiento de Dios. Pero Dios le dice al profeta, llámalos, introdúcelos en mi casa y invítalos a beber vino. Cualquiera diría, ay, si el pastor me lo está dando, yo me lo tomo, porque es el pastor. Y si el pastor es un perverso, ¿qué haría usted? ¿Se pervierte con el pastor? Ay, es el pastor el que me está llevando, sí, ¿verdad?, a tomarme una heladita porque hace calor. Entonces, como es el pastor el que me invita, a ese sí le recibo. No, hermano, así el pastor caiga, usted no debe de caer. Amén. Así un siervo de Dios le diga algo en contra de la voluntad de Dios, usted tiene que estar firme en la palabra de Dios. Amén. Esa es la obediencia que debe de primar en los hijos de Dios. Si en algún momento yo desde el púlpito le digo, hermano, Dios me está diciendo que me dé sus alhajas, sus anillos, dice no. Amén. Si yo le digo desde acá, pacte con Dios, y usted tiene que decirme no. Porque el único pacto que yo conozco por la Biblia es el de Cristo en la cruz del Calvario. Más de eso es lucro y se está mermando al pueblo. Esa es la ley de Dios y esa no puede ser cambiada. Tenga mucho cuidado. Soy apático a tirarle contra, sí, de pronto a predicadores, sí, o a programas televisivos, pero tenga mucho cuidado con lo que usted ve siendo cristiano. Tenga mucho cuidado. Usted debe de entender que no todo lo que se ve con fachada de Dios viene de Dios. Amén. Hay mucha contaminación dentro de la televisión y dentro de las emisoras supuestamente cristianas. Usted, por favor, si descarte ello, ¿de qué manera? Comiendo palabra de Dios.
pecado. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 7, este mandamiento que ellos habían recibido no solamente se limitaba al vino, sino a otro mandamiento que Dios mismo había instaurado en medio de su pueblo, los levitas. Dice, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Verso 7, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde dice aquí, obviamente vosotros habitáis. Venga por favor al libro de Números, capítulo número 18. Libro de Números, capítulo número 18, versículo, ¿lo tiene? 19 y 20. Tercer libro de la Biblia. Cuarto, perdón. Libro de la Biblia. Todas, ¿ya lo tiene? Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado, le dijo el Señor a quién, le está hablando el sacerdote, las he dado para ti. ¿Para quiénes más? Para tus hijos y para tus hijas contigo, hablándole, es decir, al sacerdocio, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Verso 20, y aquí quiero llegar. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos, es decir, de en medio de tu pueblo, no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Dice ahí, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Quién era la herencia para el sacerdocio? Su Dios. Esa ordenanza los recabitas la tenían bien grabada en su corazón. ¿Cuántos saben aquí que son pertenencia de Dios? Seguro. ¿Cuántos son realmente propiedad de Dios? Ya van bajando. Sabrá usted que lo que le pertenece a Dios no hace su voluntad, sino la voluntad de su Dios. Amén. No podemos decir, hermano, yo le pertenezco a Dios, pero no le sirvo a Dios. Hermano, yo soy un hijo de Dios, pero no le obedezco a mi padre. Hermano, yo soy pueblo de Dios, pero eso sí, cuando Dios me dice que haga tal o cual cosa, ahí yo me tiro para atrás. Amados, Dios solamente reconoce a los que son hijos. Todos los que no son hijos, Dios los desecha. Y usted debe de entender esa primera gran verdad bíblica. Y Dios se goza en sus hijos cuando sus hijos le obedecen. Los recabitas habían guardado por medio de su padre un mandamiento que Dios mismo lo había dado. Cuando Jeremías los llama y los mete ¿en dónde? En el templo, cualquiera diría, bueno, si es Dios utilizando, oiga, ¿y quién era Jeremías? Jeremías, diría yo, no era un profeta de alto calibre, por así decirlo. Amén. ¿Quién de nosotros no hubiera tenido el privilegio de caminar junto a Jeremías proclamando la palabra de Dios? Cualquiera diría, ay hermano, si esa invitación viene de Jeremías, yo no me niego. ¿Verdad? Si esa palabra que es Dios mismo hablándola, porque recuerde esto, Jeremías no es que le llevó un mensaje mentiroso, Jeremías le llevó un mensaje de Dios. Dios le había dicho a Jeremías, dile a los recabitas que beban vino.
Jeremías fue, tocó la puerta de la familia, les dijo, les tengo una invitación. ¿A cuánto les gustan las invitaciones? Y sobre todo si esas invitaciones son para comer. Hermano, lo invito, ¿quién hasta, verdad? Si está triste, el rostro le cambia y rápidamente sale la sonrisa. ¿Verdad? Dice, hermano, le invito a comer, pero usted inmediatamente dice, gloria a Dios. ¿Verdad? Ahora, así, algo parecido. Y es Jeremías quien los atiende, es Jeremías quien les pone la mesa, les pone los vasos y las tazas y les sirve el vino a copa llena y le dice, beban. Y en medio ya de la mesa, sentados, de pronto conversando, de pronto yo decía, bueno, vamos a comer algo bien provechoso, pero justamente les pone algo que ellos tenían prohibido. ¿Cuántos saben guardarse sin mancha y sin contaminación? En este caso fue Jeremías, y gloria a Dios por Jeremías. Pero ¿qué pasa cuando el mismo diablo te prepara la mesa? ¿Qué sucede cuando el mismo enemigo es quien te adorna la cama y te lleva a la muchacha y te la pone ahí presta, o te lleva al chico sentado en el mueble sin camisa y tú estás ahí sentado al lado de él y dices, ay, ¿qué hago, pastor? ¿Qué pasa cuando viene el dinero fraudulento y te lo ponen encima del escritorio y te dicen, tenga? Y usted dice, ay, justamente para la necesidad, esa gran necesidad la cual yo la estoy pasando. Y mucha gente puede decir, ay, hermano, ese dinero es de Dios. Muchos pueden decir, ay, es Dios mismo abriendo las puertas. Y el dinero puede ser mal habido. La propuesta indecente de una llamada invitándote para citarte en una hora indicada, en una esquina indicada. Entonces, ¡ay, se me hizo! Dios mismo contestando. ¿Cuántas veces se nos prepara mesa? ¿Cuántas veces se nos prepara taza? Se nos pone a vino lleno, a taza llena, y te dicen, ven, siéntate y sírvete. Mi pregunta es, ¿tendrás tú la suficiente capacidad, la suficiente valentía? ¿Tendrás tú realmente el corazón firme para decirle a la propuesta que tú sabes que no es de Dios? No, porque eso no es de Dios. ¿Cuántos son hijos? Propuestas indecentes las vas a tener toda tu vida. Y lo más preocupante es que a veces puedes pasar que esas propuestas aún te las hagan dentro de la misma iglesia, dentro de la misma casa, dentro de tu mismo trabajo, dentro de tu mismo barrio. ¿Cómo debes de reaccionar, mi amado hermano? Siempre un cristiano está seguro en lo que decide cuando su decisión tiene fundamento bíblico. Cuando uno comienza a razonar la propuesta en su mente carnal o sometido bajo sus propias concupiscencias, la decisión siempre será equívoca a la voluntad de Dios. Es que a mí me pareció, hermano, sí, pero lo que a usted le pareció no era de Dios, se equivocó y ahora usted está pagando las consecuencias de su equivocación. La Biblia nos menciona en el versículo número 8 que los recabitas, luego de haberle dado las razones al profeta Jeremías del por qué no habrían de aceptar el vino, les complementan diciendo a Jeremías, y nosotros, y me encanta, hemos obedecido. ¿A qué cosa han obedecido? ¿A cuánto les gusta obedecer a la voz? A la voz de Dios. A la voz. ¿Cómo debe de obedecer un cristiano a su Dios? Debe de obedecer a qué? A la voz. Nosotros no somos animalitos de granja. Usted y yo, mi querido hermano, no somos, ¿verdad?, personas que no tenemos la capacidad de razonar. Usted y yo tenemos, gracias por la
despierto para poder entender las cosas y obedecer a la voz. A un animal, ¿verdad?, se lo suele arriar dándole palo, dándole látigo. A un burrito se lo coge y muchas veces con un cabresto, con un látigo se lo arrea para que camine o para que frene, ¿verdad que sí? A un perro muchas veces usted agarra un látigo, guárdate y te entras, aun cuando hay perros muy fieles. A veces los más infieles son los seres humanos. Se les habla, se les dice, eso no es de Dios, eso no te conviene, eso no es para ti. Te hemos dicho que Dios dice esto y aquello, y la persona hace caso omiso de lo que la voluntad de Dios quiere y termina, obviamente, sí, cayendo en desgracia. La Biblia dice que ellos han obedecido a la voz de su padre Jonadab, hijo de Recac, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, ni de tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos, dice ahí, pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. ¡Qué lindos hijos! Hoy se celebra qué cosa, el día. ¿Qué padre no se siente orgulloso de que su hijo obedezca la voz? ¿Qué padre no saca pecho y dice, ese es mi hijo, el que me obedece? ¿Cuántos obedecen a los padres? Uy, ya bajó. Oiga, no hay mayor gozo de un padre, de una madre, saber que sus hijos hacen su voluntad. Hijos, ¿por qué cuestionan los mandatos de sus padres? Los hijos no deben cuestionar a sus padres, deben de obedecer a su padre. Tú no eres juez, o Dios no te ha puesto como juez para tu padre. Ya hay quien nos juzga y ese es Dios, y el que nos acusa es el diablo. Déjale la labor al diablo, sí, la que le compete. Tú obedece. Ay, papá, estás equivocado. Bueno, no importa si él está equivocado. Tú no cuestiones. Haz lo que tu padre te ha dicho. Padres, ¿cuántos son padres acá? Yo siempre suelo mencionar esto en consejería. Para que tú puedas tener autoridad sobre tus hijos, tienes que someterte bajo la autoridad de Dios. No hay padre que pueda obtener de sus hijos autoridad, respeto, si él mismo no se sujeta a la autoridad de su Padre Celestial. Tus hijos muchas veces reaccionan tal cual como tú reaccionas delante de tu Padre terrenal. Amén. Amén. A muchos ya se les desdibujó la cara. Ya están bravos conmigo. Muchos de nosotros dicen, pastor, quiero una solución para mis hijos. No encuentro, están torcidos, hacen lo que ellos quieren, no me obedecen. Amado hermano, amado padre, hoy en tu día te digo, si tú quieres dignificar tu rol dentro de tu hogar, comienza obedeciéndole tú mismo a tu Padre Celestial y tus hijos te obedecerán a ti también. Cuando los recabitas dieron la información a Jeremías de por qué causa ellos no habían aceptado la invitación a la hora de beber vino, versículo 12 nos menciona, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Hasta ese entonces, recuerde, Jeremías solamente es un medio, amén, es solamente un intermediario, alguien que recibió un mensaje, amén, de una palabra
Dios me ha dicho que les dé el vino, se los doy, ahora ellos me dicen que no van a tomar, ¿y ahora qué hago?, dice Jeremías. ¿Qué Dios me está tratando de enseñar a través de todo esto? Dios se lo va a decir. Y yo creo que Dios también le va a decir a muchos de los padres y de los hijos lo que Dios quiere para ustedes en esta noche. Verso 12. Vino entonces palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. Diría yo en esta noche: entérate, pueblo de Dios, en esta iglesia. No aprenderéis a obedecer mis, ¿qué cosa? Mis palabras, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Y qué es lo que siempre Dios nos viene golpeando? ¿Con qué? Con obedecer sus palabras. Recuerda, espero yo estar tratando con un auditorio, con personas que no vengan por primera vez muchos y nunca más los vuelva a ver. Pero si yo, por la gracia de Dios y su misericordia, no te vuelvo a ver, recuerda que tú tienes que irte de este lugar grabándote las palabras de Dios en tu corazón, donde quiera que tú vayas. Dice el Señor: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Verso 14, Dios sigue hablando a Jeremías: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino. Y Dios dice, mira lo que testifica: y no lo han bebido hasta hoy, para obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros, es decir, Dios le dice a su pueblo: yo les hablo al pueblo. ¿Desde cuándo? Desde temprano, desde el amanecer y sin cesar, y no me habéis oído. Este padre, Jonadab, supo dejar bien en alto el mandamiento. Y sus hijos hicieron todavía lo mejor. Supieron dejar bien en alto la ordenanza a ese mandamiento. ¿Cuántas veces un hijo sí suele darle mayor valor a obedecer el mandamiento de un padre, pero minimiza el mandamiento de Dios? ¿Cuántas veces nuestros hijos obedecen más al cumplir la tarea, al estudiar para una lección, al realizar una investigación? Es decir, cumple los mandamientos que sus padres le dan con lo referente a lo terrenal, a lo estudiantil, pero desvalorizan o le dan menor o poca importancia a los mandamientos de Dios. Un padre mismo debe de considerar que le da mayor énfasis a que una hija aprenda a cocinar que se aprenda los mandamientos de Dios. Un padre y una madre, hasta si fuere posible, castiga a su hijo para que aprenda a hacer las cosas, a una chica para que aprenda a lavar la ropa, pero no le da el mismo énfasis para que su hija aprenda, sí, a congregarse. Pero cuando tienen el problema, ahí sí acuden donde Dios para que Dios les resuelva los problemas espirituales de sus hijos. ¿Sí me están entendiendo? Dios da honor y gloria a los que le dan honor y gloria. Si tú desvalorizas como padre los mandamientos de tu Dios para no enseñarlos a tus hijos, obviamente cuando tengas el problema, Dios también a ti te va a quedar bien corto en respuesta. Decimos muchos de nosotros a la hora de servir a los demás: Dios muchas veces nos trata tal cual como nosotros tratamos a Dios. Diría,
Sus hijos son el vivo reflejo de su relación con Dios. Sus hijos son rebeldes con usted, usted también es rebelde con Dios. Sus hijos no le obedecen a usted, usted tampoco le obedece a Dios. Sus hijos no quieren venir a la iglesia, usted también no quiere venir a la iglesia. Sus hijos no leen la Biblia, usted tampoco la lee. Ellos son una réplica de lo que usted es en el hogar. ¿Cómo pretendemos nosotros, padres, que nuestros hijos sean obviamente en Dios lo mejor si usted mismo no les ha enseñado a ellos con su verdadero ejemplo? La Biblia menciona en el versículo número 15, envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Dios les había alertado al pueblo diciendo, no solamente utilizando a Jeremías, Dios utilizó a 100 de profetas para anunciarle al pueblo que se vuelvan a Dios. Pero el pueblo, tal cual como hacen muchas veces, sí, los hijos ingratos oyen por una oreja y se les sale. ¿Qué padre no le dice eso a sus hijos? ¿Qué padre no le dice? A ti se te dicen 1 y 1000 veces que haga las cosas y tú no las haces. Dios dice lo mismo de ti. Dios también te dice, ¿cuántas veces te he dicho que seas santo y no lo eres? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, lee mi palabra y no la lees? ¿Cuántas veces tu Dios te ha dicho, congrégate y no te congregas? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, anda y predica mi palabra y no lo haces? Pero eso sí, queremos que nuestros hijos nos obedezcan hasta en el más mínimo detalle. ¿Verdad? Ay, hermano, este muchacho es desobediente. ¿Y usted con Dios cómo es? Obediente. O sea, usted sí quiere que su hijo lo honre, pero eso sí, usted no quiere honrar a Dios. Usted sí quiere que su hijo saque 20 en todas las materias, pero usted con Dios está perdiendo el año. O sea, usted sí quiere que se lo honre, aún hasta en las cosas que suele pedir como capricho personal. ¿Y por qué no le cumple a Dios, aunque sea un caprichito? Feliz Día de los Padres. O sea, usted sí demanda de Dios, pero usted no se rinde a Dios a hacer su voluntad. Usted sí desea ser honrado, respetado, amado, cuidado, protegido, pero que usted le dé en esa misma calidad e intensidad a su Dios, no, eso sí no. Lo que me sobra, si quiero, si deseo, si pretendo, de pronto lo hago, sin compromiso, de lejos. Imagínese un hijo cumpliendo su labor de hijo ante un padre de lejos. Ya papá, está bien, ya yo hago esto y yo saco 20 pero en matemática, pero en inglés saco 0,2. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Sí me explico? Usted necesita autoevaluar su relación con Dios y sacar en limpio, tal cual como Dios lo sacó de los recabitas. Los recabitas dieron honra al mandamiento de su padre y Dios los habrá de bendecir por eso. Porque el mandamiento de su padre no era de su padre, era de Dios a través de su padre. Digo esto porque el mismo Dios, mira lo que les dice a los recabitas en el versículo número 18 al 19.
dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, amén, y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recac, un varón que esté en mi presencia todos los días. Eso es una bendición tremenda. Por obedecer a qué? A un padre. Obedecemos, mis amados hermanos, a nuestro soberano Padre, al que tanto le venimos a cantar, a alabar, a aplaudir y a gozarnos. Le estamos devolviendo realmente esa alabanza, más allá de aplausos y de pronto de voces en alto, en cuello, realmente con vidas sometidas en obediencia a la voz de ese Padre. Dios ha prometido que estemos delante de su presencia siempre, pero para los que le obedecen. Les recuerdo que cuando uno está bajo la presencia de Dios, sí, la protección, la cobertura está también sobre esa vida. ¿Por qué te pasan muchas veces las cosas que te pasan? Es porque a Dios no le das la gloria como Padre tuyo que es. Quieres que en tu hogar, tus hijos, tu familia adquieran el valor que Dios quiere darte. Comienza poniendo tú mismo a tu Dios como tu Padre y obedécele. Sus mandamientos, dice la Biblia, no son gravosos, no son molestosos. Los mandamientos de Dios para sus hijos son para nuestro bien. Si Dios te dice no mientas, no es porque Dios te está buscando, sí, algo malo, es porque Dios sabe que el hablar mentira te perjudica y te puede meter en la cárcel por mentiroso. Cuando Dios te dice que no debes de cometer adulterio, no te lo dice porque no quiere darte libertad para que tu carne se divierta, sino porque sabe Dios que cuando lo hace, destruyes familias, hogares y tus hijos se perjudican. Amén. Los mandamientos de Dios no son gravosos para el pueblo. Cuando Dios te dice congrégate, es porque Dios quiere que en su casa, en la casa de Él, tú puedas recibir mensajes como estos para que despierten tu fe y te alinees en la voluntad de tu Dios. Y meto la cuña. Cuando tu Dios te dice ofrenda y diezma, es porque quiere bendecir tu dinero. Pero no, la desobediencia prima en el pueblo. Por eso es que vivimos como vivimos. Por eso es que padecemos tal cual como estamos. ¿Por qué? Porque no le damos el énfasis y el valor debido a los mandamientos de un Padre. Y ese Padre es nuestro Dios. Aún Cristo tuvo que cumplir y saciar las expectativas de su Padre Celestial. Y una vez que Él las cumple, Dios puede decir con libertad, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo? Cuando cumple la voluntad de su Padre. Dios no se deja sobrellevar, Dios no se deja guiar. Pues un padre ve la lágrima de un hijo y dice, ya está bien, ya sale, tienes permiso. ¿Sí o no? Usted hágale un berrinche al padre y el padre le termina comprando. No, pues papá, y tú me dijiste que me ibas a comprar esa marca, que mira, que Juanita tiene, Felipita también lo tiene, y yo también quiero tener esa misma marca que hay, y le hace berrinche y le molesta 2, 3, 4, 5 días, y lo dice, ya toma, aquí está. Y dice, gracias papi, y lo agarra del cuello de un beso y se va corriendo. ¿Verdad? Y el papá dice, ay, este muchacho es terrible, esa tiene igualita a mi mujer. Y por ahí va con todo. Ahora, pero a Dios, ninguna de nuestras actuaciones ni lamentaciones
lo harán claudicar en su palabra. Usted a Dios le puede patalear, le puede lloriquear, le puede gritar, le puede cantar, le puede aplaudir, puede saltarse, encogerse, y si Dios le ha dicho no, es no. Y si ese no se vuelve sí, no es porque yo quiero, sino porque tú has hecho lo que a ti te ha dado la gana, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y de la carne, que lo único que se puede sembrar es corrupción y muerte. A Dios usted no lo convence con 2 ni 3 lágrimas. A Dios se lo conquista obedeciéndole. Cuando usted obedece, cuando usted se sujeta al mandamiento de su Señor, entonces Dios dice, este es mi hijo. Y ahora sí, pídeme todo lo que quieres y yo te lo daré. ¿Por qué? Porque le vas a pedir conforme a su palabra, a su voluntad. Y esto por intermedio de Jesucristo. Si tú estás fracasando, mi querido hermano, mi querido amigo que nos visita, si tú estás fracasando como padre en tu hogar, en tu matrimonio, yo en esta noche te confronto a que despiertes y puedas a partir de este tiempo tomar un giro, tomar la autoridad en tu hogar, pero sometiéndote bajo la autoridad de Dios. Has perdido el valor en tu hogar, tus palabras no sirven de nada. Comienza a obedecer a Dios y Dios honrará tus palabras. Tú, querida madre, sientes que tu hogar se va por el caño, que tus hijos te tratan como una basura. Comienza a sujetarte tú mismo a la voluntad de Dios y Dios te honrará, porque Dios te pone en alto a ti padre y a ti madre. Por eso te ha incluido entre los mandamientos de Dios. Pero Dios solamente honra a los que le honran. Si tú estás fracasando como padre, si estás fracasando como madre, Dios puede restaurar tu situación en tu hogar. Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con tus fuerzas? No. Por intermedio de aquel que pudo cumplir la justicia entera de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo puede llevarte delante de la presencia del Supremo Padre y puede presentarte delante de Él y decirle, mira Padre, este hijo, esta hija ha pasado por mi sangre, lo he limpiado y te lo presento aprobado para que tú le devuelvas a Él la jerarquía dentro del hogar. Pero es a través de Él. Si tú en esta noche sientes en Dios que tu jerarquía la has perdido y quieres recuperarla en Dios, yo te invito a que tú doblegues tu voluntad bajo el señorío de Cristo, bajo el señorío de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, para que puedas nuevamente adquirir el valor que Dios un día te dio. Pero esto lo vas a hacer solamente a través de Jesucristo. Si tú sientes o has sentido que estas palabras que Dios te ha dicho, te ha mencionado en esta hora, han golpeado tu vida, yo te invito a que tú cierres tus ojos, mi querido padre, mi querida madre, y reflexiones en Él, porque Dios quiere darte una oportunidad más. Cierra tus ojos, querido padre y madre. Si tú has sentido que Dios te ha hablado en esta noche, di ante tu Dios lo siguiente: Padre eterno, he reconocido
por medio de tu palabra, que he perdido la autoridad, la potestad sobre los míos. Y entiendo que lo he perdido porque yo mismo no me he sometido bajo la autoridad de Dios. Cristo no ha sido el Señor de mi vida. El Espíritu Santo no ha sido el templo en mi ser. Pido ahora me perdones. Jesucristo, entra en mi corazón. Te lo entrego. Toma mi alma, limpia de toda maldad. Devuélveme, mi Dios, la autoridad y la jerarquía que a través de Jesús puedo obtener. Mi Señor, perdóname toda ofensa. De ahora en adelante pondré en alto la palabra de mi Dios. Serviré a Cristo, no como yo he querido, sino como tú lo demandas. Y yo tengo a partir de ahora la seguridad de que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Mi Dios, gracias te doy, porque en esta noche tú me has devuelto el valor que yo había perdido. Y me das, por medio de Jesucristo, la restauración a mi hogar, a mi vida, y mis hijos de ahora en adelante quedan en tus manos, y tú harás un milagro en medio de los míos, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, recuerde, si esta oración fue con un sincero arrepentimiento y disposición de cambio, Cristo lo va a honrar. Dios lo va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Si Dios les bendiga, sí, mis amados hermanos, denle un fuerte aplauso a ese Dios de gracia.